idea de que una exposición química, algo tan normal como un perfume, pueda, digamos, apagar tu capacidad de pensar. Y no a largo plazo, no. Hablamos de un colapso, un apagón cognitivo, en cuestión de segundos. Para este análisis a fondo, nos vamos a basar en un texto que me ha parecido fascinante. Se titula El cerebro en alerta. Cognición y SQM. Se centra, claro, en los efectos de la sensibilidad química múltiple. Y nuestra misión hoy es sencilla, entender qué es eso de la niebla mental. Pero no con una definición de libro, ¿eh? Queremos ver qué le pasa a una persona de verdad en situaciones súper cotidianas. Vamos a desgranar qué ocurre ahí dentro, en el cerebro, cuando se pulsa ese interruptor. Y ese contexto que mencionas es la clave de todo. Lo que el material describe es que para alguien con esta sensibilidad, un desencadenante químico, pues qué sé yo, un suavizante en la ropa, un producto de limpieza, no es solo un olor. El sistema nervioso lo interpreta como una amenaza, como si detectara un veneno, vamos. Y esto, claro, desata una alerta máxima en el sistema nervioso central. Y esa respuesta es la que provoca directamente todos los síntomas cognitivos que vamos a ver. O sea que no es la sustancia en sí, el químico, el que daña el cerebro, sino la reacción del propio cuerpo. Una reacción desmedida. Precisamente. Es un sistema de defensa que se vuelve contra uno mismo. Para que nos hagamos una idea, a veces se compara con la sensación de intentar, no sé, resolver un problema de mates después de 2 días sin dormir. Esa lentitud, esa confusión. Ya. Pues eso. La gran diferencia es que ese estado no aparece poco a poco, por agotamiento. Puede aparecer en los segundos que tardas en cruzar una nube de perfume en la calle. Es una idea tremenda, ¿eh? Como si tu propio sistema de seguridad decidiera de repente que el enemigo está por todas partes y que, bueno, la mejor defensa es apagar las luces de la sala de mandos. Vale, pues vamos a ver cómo se ve ese apagón en la vida real. Empecemos por un escenario que no permite ni un error: ir al volante. Conducir es una de esas tareas que, para la mayoría, se vuelve casi automática, ¿no? Cambias de marcha, pones el intermitente, mantienes la distancia, no piensas en cada paso. Pero, ¿qué pasa si esa niebla te cae encima justo ahí, en mitad de la autopista? El texto describe situaciones que de verdad ponen los pelos de punta. Por ejemplo, algo tan básico como poner el intermitente. De repente, la persona simplemente no lo hace. Y no es que se olvide, no. Es como si el concepto señalizar giro desapareciera de su cabeza. Se borra un automatismo, algo que nos ha costado cientos de horas consolidar. El cerebro en ese estado de alerta parece que no puede acceder a esos archivos, a la memoria muscular y procedural. Prioriza otras cosas, claro, lo que considera una lucha por la supervivencia, y deja las tareas complejas en un segundo plano. Claro, y conducir es una sinfonía de tareas complejas. El texto habla también de un retraso en el tiempo de reacción. El coche de delante frena y la orden del cerebro al pie pues tarda una fracción de segundo más de lo normal. Y en la carretera esa fracción de segundo ¿Es un mundo? es un mundo. Pero lo que más me ha impactado es la descripción de una pérdida de la percepción espacial. ¿A qué se refiere exactamente el texto con eso? Pues lo describe como si, por un instante, el conductor dejara de procesar la carretera como un espacio coherente tridimensional. De repente, una rotonda que ha tomado 1000 veces se convierte en un jeroglífico. No sabe cuándo entrar, por qué carril ir, dónde están los otros coches. La fuente usa una expresión muy gráfica: la sensación de tener la cabeza flotando, o sea, desconectada del cuerpo y del coche. Es tan real que la persona siente la necesidad de parar, de bajar la ventanilla para que el aire, como dice, le despierte el cerebro. Y aquí es donde conectamos con la fisiología que decíamos al principio. Esa sobresaturación del sistema nervioso central no es una metáfora, es literalmente una cascada de neurotransmisores y hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina que inundan el cerebro. Es la respuesta de lucha o huida. Este sistema es fantástico para escapar de un león, pero es terrible para la cognición superior, porque inhibe la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que usamos para decidir, para planificar, para mantener la atención. Entiendo. Entonces, el cerebro no está fallando, está funcionando perfectamente, pero para una situación que no es la real. Está intentando escapar de un tigre cuando lo que debería hacer es calcular la distancia de seguridad. Exactamente. Por eso una tarea de atención sostenida como es conducir se desmorona. El cerebro no puede mantener el foco en la carretera porque está dedicando todos sus recursos a escanear el entorno en busca de una amenaza que en este caso es invisible y está en el aire que respira. Es un conflicto interno brutal y muy peligroso, claro. Da que pensar, desde luego.
Y si eso es lo que puede ocurrir en una situación tan técnica como conducir, donde estás solo con la máquina, ¿qué pasa cuando añades el factor humano? ¿Cómo afecta esto a cómo nos relacionamos? Ahí la complejidad se dispara, porque ya no es solo procesar señales de tráfico, es procesar las señales sutiles de la comunicación humana que son infinitamente más complejas. El texto lo llama déficit de atención conversacional, un concepto que me parece fascinante. Describe la frustración de estar hablando con alguien, mirándole a los ojos, queriendo escucharle, y ser completamente incapaz de procesar lo que te está diciendo. Las palabras llegan, las oyes, pero no se convierten en significado. Es la definición literal de entrar por un oído y salir por el otro. Lo que está fallando ahí es una función cognitiva crucial, la memoria de trabajo. Podemos imaginarla como la memoria RAM de un ordenador o como una pequeña pizarra mental. Es donde sostenemos la información un momento para poder trabajar con ella, para entender una frase, conectar ideas y preparar una respuesta. Si esa pizarra se borra constantemente, es imposible construir el puente de la comunicación. Y las consecuencias son devastadoras para la interacción. Imagina estar en mitad de una frase de la otra persona y de repente no tener ni idea de qué estaba hablando. Esto te obliga a pedir que te repitan las cosas una y otra vez, lo que, claro, el otro puede interpretar como desinterés. O, ¿Como mala educación? Claro, se interpreta como un rasgo de personalidad o una falta de respeto, cuando en realidad es un síntoma neurológico. Está pasando en tiempo real. y va a más, ¿eh? El texto describe el momento de intentar responder. La persona sabe lo que quiere decir, pero la palabra no llega. Se queda en blanco buscando un término súper sencillo, de uso diario, o empieza a hablar como a trompicones, ¿sabes? Con pausas raras, porque el cerebro no logra sincronizar el pensamiento y el habla. Y otro detalle clave, los estímulos de fondo. La música de un bar, otras conversaciones, de repente se vuelven un ruido insoportable que lo invade todo. Y aquí el material subraya el punto más contraintuitivo y quizás el más importante. A menudo, la causa directa de esta desconexión es, paradójicamente, la persona con la que se está intentando conectar. Su perfume, el suavizante de su ropa o un ambientador en la habitación. Ese es el desencadenante que está provocando el bloqueo. Espera, espera. Eso es tremendo. O sea que, cuanto más te esfuerzas por acercarte y conectar con alguien, si esa persona es la fuente del problema, más se apaga tu cerebro. Es un círculo vicioso terrible. Es una paradoja muy cruel, sí. La voluntad de la persona es conectar. Está haciendo un esfuerzo mental enorme para seguir el hilo, pero su sistema nervioso ha entrado en modo emergencia y ha decidido que la prioridad número uno no es procesar la conversación, es defenderse de lo que interpreta como una agresión química, que irónicamente emana de su interlocutor. No es un no quiero escuchar, es un mi sistema no me deja escuchar. Esto cambia por completo la perspectiva sobre lo que puede ser un problema de comunicación, ¿eh? No siempre es algo psicológico o emocional. A veces puede ser puramente ambiental. Fisiológico. Vale, hemos visto el impacto al volante y en una conversación. Pasemos al tercer escenario que nos propone la fuente, uno que nos toca a todos de cerca, el acto de aprender, ya sea en una clase, una conferencia o simplemente leyendo un libro. El bloqueo del aprendizaje en su máxima expresión. Es un escenario perfecto para observar el fenómeno, porque aprender requiere que todas nuestras facultades cognitivas estén, afinadas totalmente. El texto describe a un estudiante en clase. Está tomando apuntes, sigue la lección, todo bien. Y de repente, sin previo aviso, deja de entender. Y no es que el tema se ponga más difícil, no. Es que una explicación sencilla, que 5 minutos antes habría pillado a la primera, ahora le suena a chino. Es como si el decodificador de conceptos de su cerebro se hubiera apagado. Un cortocircuito en la comprensión. Y es muy agudo, muy repentino. Sí. Y hay otro ejemplo con el que creo que muchos podemos empatizar, aunque sea por cansancio u otras razones. El de leer un párrafo de un libro, llegar al punto final y darte cuenta de que no tienes ni la más remota idea de lo que acabas de leer. Tu mirada ha pasado por las palabras, sí, pero no ha habido procesamiento. Y tienes que volver a empezar, una y otra vez. La diferencia clave que señala la fuente es la causa. No es una fatiga mental acumulada, no es falta de sueño, es una incapacidad aguda provocada por un estímulo externo. La persona podía estar perfectamente concentrada un minuto antes y al siguiente, tras la exposición, su capacidad de lectura comprensiva se desploma.
Y esa incapacidad para enfocar le convierte en una presa fácil para cualquier distracción. El texto dice que el más mínimo estímulo se vuelve una montaña. El clic de un bolígrafo, alguien que se mueve al fondo, cualquier cosa es suficiente para sacarle. El resultado es que puede estar mirando la pizarra o el libro, pero no sigue el hilo lógico. Es como ver los subtítulos de una peli pasar a toda velocidad sin poder leerlos. Lo que describes es un ejemplo de manual de un colapso de las funciones ejecutivas. Este es el término que usamos en neurociencia para el director de orquesta de nuestro cerebro. Son las habilidades que nos permiten planificar, organizar, inhibir distracciones, mantener la atención. Cuando este director de orquesta se ve abrumado por la respuesta de alerta, la música simplemente se detiene. Entiendo. Por eso resolver un problema matemático que sería fácil se convierte en una tarea titánica, y el resultado final que describe el material es un cansancio mental extremo. Pero no es sueño, ¿eh? Es la sensación de que el cerebro está bloqueado, como un ordenador que se queda colgado. Y es crucial recalcar lo que ya hemos apuntado. No se trata de pereza ni de falta de capacidad intelectual. Es un impedimento real, agudo y, lo más importante, temporal. Está directamente ligado a esa exposición química. Es un muro que se levanta y no deja pasar el conocimiento en ese momento concreto. Vale. Hemos pasado por 3 mundos muy diferentes: la carretera, una charla y el silencio de una biblioteca. Pero el resultado es el mismo: un bloqueo, una desconexión. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor que une todo esto? ¿Qué nos dice sobre lo que realmente pasa en el cerebro? Pues el hilo conductor es sorprendentemente claro. Lo fascinante, al analizar los ejemplos juntos, es el patrón que emerge. Todos, sin excepción, muestran un deterioro agudo, observable y medible de funciones cognitivas clave, y provocado por un estímulo químico ambiental. No es una sensación vaga de no encontrarse bien, no, son fallos concretos en la maquinaria del pensamiento. ¿Y esas funciones cognitivas clave cuáles serían? ¿Podemos ponerles nombre? Sí, claro, la fuente las desglosa muy bien. La primera es la atención sostenida, la capacidad de mantener el foco en una tarea. Es lo que falla al conducir o en clase. La segunda es la velocidad mental, la rapidez con la que el cerebro procesa la información y responde. Su deterioro explica por qué se tarda más en frenar o en encontrar una palabra. De acuerdo. Atención y velocidad. Tiene todo el sentido. ¿Y las otras? La tercera, y quizá una de las más importantes, es la memoria de trabajo, esa pizarra mental de la que hablábamos. Si falla, es imposible seguir los pasos de un problema, retener el principio de una frase para entender el final, o simplemente recordar por qué habías entrado en una habitación. Y la cuarta es el procesamiento verbal, que engloba tanto entender el lenguaje como formularlo, de ahí los problemas para hablar de forma fluida. Atención, velocidad, memoria a corto plazo y lenguaje. Es que son, los pilares sobre los que construimos nuestra interacción con el mundo. La caja de herramientas fundamental. Exactamente. Y esto nos lleva a la conclusión más importante que extrae el texto, el punto que define todo este fenómeno. La relación causa-efecto es directa, inmediata y reversible. El empeoramiento cognitivo ocurre justo después de la exposición, a veces en segundos. Y, de la misma manera, la mejoría es igualmente rápida en cuanto la persona se aleja del desencadenante. Al salir a un espacio con aire limpio, la niebla empieza a disiparse. Esta conexión temporal tan estrecha es lo que lo diferencia de otros problemas cognitivos. No es una condición crónica constante, es un estado agudo y reactivo. Y es increíblemente revelador, la verdad. En resumen, hemos desgranado cómo un factor invisible en nuestro ambiente, algo tan trivializado a veces como un olor, tiene el poder de sabotear temporalmente las funciones más esenciales de nuestro cerebro, desde una tarea de supervivencia como conducir hasta la más humana de todas, conversar y conectar con otra persona. Y al juntar todas estas piezas, surge una reflexión que va más allá de este caso concreto. Esto plantea una pregunta importante. Si una exposición química invisible puede alterar de una forma tan profunda y tan rápida la cognición de una persona sensible, ¿qué otros factores sutiles de nuestro entorno, quizás el ruido constante de bajo nivel, la luz artificial de las pantallas, la sobrecarga de información, podrían estar afectando tal vez en menor medida, pero de forma mucho más generalizada, la capacidad de concentración y de conexión de todos nosotros en nuestro día a día?